Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Me gusta comerte, Kumrin. Kemjira respondió de nuevo con una amplia sonrisa. Prenarin se sintió nerviosa ante su respuesta, sin saber cómo reaccionar. Era el tipo de momento en el que se quedaba sin palabras. Loca, ¿qué dices? Ten un poco de vergüenza delante de la comida. Cuando me sonríes, Kumrin, te ves mucho más hermosa. Kemjira se burló y Prendarin se sonrojó, lanzándole una mirada juguetona. El corazón de Kemjira se aceleró al verlo. Le encantaba ver a su pareja tímida como esto hacía a Prendarin aún más encantadora. Era mucho más adorable cuando no intentaba parecer seria, aunque siendo honesta, ¿acaso hubo algún momento en que no la encontrara hermosa en absoluto? Ya fuera sonriendo o enfurruñada, Prenarin siempre la tenía en el corazón. ¿Y qué pasa cuando frunció el ceño? Sigue siendo hermosa, solo que con una belleza diferente. Pase lo que pase, siempre me pareces deslumbrante porque te amo tanto. Kemjira declaró con confianza. Eres mi primer y único amor. Para mí, nadie en el mundo es tan hermosa como tú. Esta chica estaba realmente obsesionada. Ni siquiera necesitaba que se la pidieran. Respondió a sus propias preguntas con entusiasmo. Quizás Prenari necesitaba empezar a comprender la mentalidad de estas jóvenes generaciones enamoradas. Ella no era mucho mayor, aún era joven, pero de alguna manera nunca pudo seguir el ritmo de la forma de pensar de Kemjira. El té verde ya está aquí. Kemjira anunció al regresar a la oficina, trayendo 3 tazas de té verde japonés que se había ofrecido a preparar. Las repartió a sus 2 compañeras antes de sentarse en su escritorio. Muchas gracias. Su compañera de trabajo dijo. Kemjira sonrió y respondió, agradecida de volver a trabajar en el mismo puesto. Se consideraba increíblemente afortunada. En ese momento, Kemjira se había adoptado bien al entorno social de ahí. Sus compañeros de trabajo fueron amables con ella y nadie actuó de manera demasiado formal o distante. Sin embargo, los 2 colegas mayores que más le acercaban parecían mostrarse incluso más cariñosas entre sí, lo que le hacía sentir un poco sola. ¿Cuándo se casan? No olviden olvidarme a la boda, quiero ser su dama de honor. Kemjira bromeó provocando que Jai y Balón casi se ahogaran. Desde que se reconcilió con la jefa Rin, la niña parecía haberse vuelto más juguetona y bromista, casi demasiado feliz con su vida de casada. Vamos, es demasiado pronto para hablar de eso. Acabamos de empezar a salir. ¿Cómo vamos a casarnos ya? Es demasiado pronto. Uy, ¿y yo qué? Me casé sin siquiera salir con nadie y al principio ni siquiera la quería. Pero ahora la quiero muchísimo, muchísimo. Kemjira bromeó, haciéndolos reír. Está bien, chica enamorada. Pero eso de que, si te casas te enamoras, supongo que puede que sea cierto. Las 2 empleadas mayores bromearon mientras continuaban con su trabajo. La empleada más joven del grupo sonrió ampliamente ante la charla juguetona. Justo entonces llegó un mensaje de la persona de la que hablaban. Esposa hermosa, ven a verme a la hora del almuerzo, tengo algo que hacerte. Esposa jefa. Sí, jefa, esta empleada está encantada de encargarse de cualquier tarea que tenga para ti. Kemjira respondió con una sonrisa juguetona, subiendo que felizmente haría lo que su esposa le pidiera. Se oyó un golpe justo cuando era la hora del almuerzo. Prenarin supuso quién era y gritó con indiferencia para invitarlos a pasar. Adelante, mi querida esposa, estoy aquí. Cuando la mujer hiperactiva abrió la puerta, prácticamente corrió hacia ella, con los brazos abiertos, lista para abrazarla con fuerza, cubriéndola con afecto como si fuera un gatito. Oye, si me besas así, se me van a poner moretones en la mejilla. La jefa Prenarin se levantó de su escritorio.
Tomó algo de su bolso y se lo mostró a la otra mujer, que es la más alta. Se inclinó para mirar. Te dije antes que hay algo que nunca le he contado a nadie, pero te lo voy a decir, preguntó Prenarin entregándole su teléfono. En la pantalla había una conversación que había guardado, mensajes que quería compartir con Papay. Había dudado en borrarlo porque todavía conservaba todos los pequeños detalles, las conversaciones diarias y las expresiones de cuánto la amaba. ¿Puedo verlo? Cuando la otra mujer asintió en señal de permiso, Kemjira tomó el teléfono y comenzó a leer. El último mensaje enviado por ella fue justo después de casarse. El dedo de Kemjira se deslizó hacia atrás a través del chat, repasando varios meses de mensajes. Finalmente llegó al primero, que parecía haber sido creado cuando Prenarin se quedó atrás. Parecía ser un chat que había sido borrado, pero que fue revisado. Sin embargo, todos los mensajes eran unilaterales. Provenían únicamente de Prenarin. Kemjira miró a su compañera, sintiendo una mezcla de confusión y tristeza. Nunca los leyó. En lugar de parecer molesta, Prenarin sonrió levemente, como si ya no le importara. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de Kemjira. En realidad tenía dos teléfonos. Este solo lo usaba para crear este chat. ¿Qué quieres decir? Esta no es mi conversación real con ella. La hice yo misma porque no podía enviarle estos mensajes. Así que, en cambio, los envié aquí, hablando con el vacío, fingiendo que los leía. Kemjira comprendió la situación y colgó el teléfono, abrazando a su esposa con cariño. Desconocía la magnitud del dolor humano, pero sabía que, para Prenarin, había superado cualquier cosa que hubiera imaginado. Se había negado a aceptar la realidad, aferrándose a sus sentimientos incluso después de que todo se había derrumbado, como si se clavara una estaca en su propio corazón. Tal vez no se había aislado por completo del amor, y por eso Kemjira nunca se dio cuenta de cuán profundamente le había marcado ese desamor del pasado. Pero esta conversación artificial demostró que Prenarin se había estado protegiendo todo el tiempo, sobreviviendo aferrándose a algo que nunca fue real. De ahora en adelante te escucharé. Kemjira susurró. Puedes hablarme de lo que sea cuando quieras. Ya no tienes que hablar con el vacío. Gracias. La verdad es que ya no siento nada. Solo quería decirte esto antes de borrar esta conversación para siempre. Porque desde que llegaste a mi vida, ya no he hablado con el vacío. Dicho esto, sonrió, una sonrisa sincera, como si se quitara un gran peso del corazón. Borrar esta conversación fue como soltar por fin una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Cuando lo tuvo, lo usó para parchar las grietas en su corazón, sin darse cuenta de que de esta manera la herida quedaría fea y no sería diferente a poner un paño delgado sobre una herida grande. ¿Eso significa que te hice sentir mejor? Kemjira se apartó del abrazo y sonrió, esperando la respuesta. Y la respuesta que recibió le alivió el corazón. Sí, me siento mucho mejor teniéndote en mi vida. He estado ocupado contigo, así que no tengo tiempo para pensar demasiado ni para darle vueltas al pasado. Muchas gracias. La jefa se inclinó y le dio un suave beso en los labios a Kemjira antes de dedicarle una dulce sonrisa. Luego se giró para empacar sus cosas. Con tantos mimos, Kemjira casi perdió el equilibrio y casi se desplomó en el suelo por la pura dulzura. Pero no se rendiría tan fácilmente. Entonces, ¿me llamaste aquí durante el almuerzo porque necesitabas ayuda con el trabajo? No. Te llamé a la hora del almuerzo porque no es hora de trabajar. Entonces, ¿qué hora es? Kemjira juntó las manos a la espalda, inclinándose hacia ella y parándose justo detrás de su esposa. La mujer, ocupada preparando su maleta, se giró y colocó suavemente una mano sobre la frente de Kemjira, como para evitar que se pusiera demasiado juguetona. Para allá. Te he llamado porque necesito tu cooperación en algo importante, ¿eh? ¿Qué pasa? Dímelo. Registremos nuestro matrimonio. Esta vez, Kemjira fue la que se quedó sin palabras.
Ahora que su país permitía el matrimonio igualitario, ¿de verdad le estaba pidiendo que lo oficializara? Su corazón latía salvajemente en su pecho mientras presionaba una mano contra ella. La emoción corría por sus venas. Nos casaremos legalmente, mujer y mujer, y después tendremos hijas. ¿Tú quieres tener hijas? La radiante sonrisa y las palabras soñadoras de Prenarin hicieron que el corazón de Kemhira se acelerara. Por supuesto, ella había estado esperando mucho tiempo que este matrimonio fuera oficial y creía que si su esposa realmente la amaba no sería difícil. Pero la idea de tener hijos juntos no se lo esperaba en absoluto. Sí, quiero tener hijos antes de los 40, más tarde y solo querer dormir. No tendré energía para criarlos. Incluso lidiar contigo me agota a veces. Kemhira se rió y su emoción rebosaba. ¿Cuándo vamos a registrar nuestro matrimonio? Hoy, ¿eh? Esa frase dejó a Kemhira atónita de nuevo. Sabía que Prenarin era alguien que pensaba y actuaba con rapidez, pero nunca esperó que fuera tan rápido. Ya lo he arreglado todo. Vamos, primero comeremos y luego iremos a la caja. Tengo prisa. Al ver a Kemhira ahí de pie, todavía conmocionada, Prenarin la agarró de la muñeca y recogió los documentos necesarios. La pequeña esposa, que parecía una cachorrita, se quedó ahí, con una expresión de asombro, lo que la hizo sonreír. Déjame preguntarte, ¿puedo usar tu apellido? Hace tiempo que lo quiero. Tú decides. Entonces, ¿quién se embarazará? ¿Tú o yo? Quiero gemelos. Sería genial tener dos a la vez. Entonces, ¿aceptaste que yo me embarazara? Tengo que empezar a prepararme ya. Su amante seguía preguntando, visiblemente desbordada de emoción. La jefa se detuvo justo antes de abrir la puerta, se inclinó y le susurró algo burlón al oído. Es un secreto, te lo contaré esta noche. En silencio, solo nosotras dos. De acuerdo, vamos, registro de matrimonio. De verdad voy a registrarme contigo, Kumrin. El pequeño bulto de energía sonrió tan ampliamente que sus ojos desaparecieron en su sonrisa. Rápidamente tomó todos los documentos de las manos de Prenarin y giró alegremente, casi como si estuviera bailando. Cuando pasaron junto a Kunmai, ella incluso corrió a presumir emocionada, rebosante de alegría. Para cuando llegaron al coche, probablemente ya estaba llamando la atención. La jefa sonrió con suficiencia. Tener una esposa más joven y enérgica significaba que tenía que conservar energías para seguir el ritmo. Su compañera, una jovencita, seguía llena de ilusión, disfrutando de la vida como una niña pequeña, divirtiéndose a su edad, a diferencia de ella, que no se alegra ni se emociona mucho si no lo necesita. Sal y diviértete. No hace falta reunirse demasiado. Solo ver a la persona que ama corriendo felizmente es suficiente para hacerla feliz. Y esta historia termina aquí. Fin. Si te gustó esta historia, no dudes en suscribirte a este canal. Traeré nuevos spoilers para ti. Muchas gracias.